conocido, aunque la tradición cristiana se lo atribuye a Marcos, el sobrino de Bernabé, y relata desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección y ascenso. El Evangelio de Marcos sinóptico, ya lo hemos dicho antes porque tiene paralelos, que son Lucas y Mateo, o Mateo y Lucas, y se escribió en el año 60 después de Cristo. Vamos a leer lo que va a ser el estudio de hoy día. Marcos 14, del 12 al 25. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, o sea, acuérdense que la vez pasada les expliqué que eran dos fiestas. Estaba la Pascua, que se celebraba, o que conmemoraba o recordaba la salida del pueblo real de Egipto, y la noche en que fueron salvos de la muerte por el ángel que pasó por la tierra de Egipto, matando a los primogénitos, de todos aquellos que no tenían sangre en el instituto de las puertas. Subieron dos eventos importantes, la salvación de la muerte de los primogénitos y la liberación, la salida de Egipto, la libertad. Entonces, había una orden de Dios de conmemorar eso en una cena pascual que se realizaba con ciertas condiciones y que era el primer día también en que se empezaba a comer panes sin levadura, sin leudar. Y de ahí empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba hasta 7 días después. Eran 7 días de comer panes sin levadura. Pero la Pascua en sí, como fiesta, se celebraba un día, una noche, que era eso. Entonces, ahora dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era justamente el día de la Pascua, ¿dónde quieres, dice los discípulos, que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, 2 a 2, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Antes quiero aclarar, dice, porque muchas veces se justifica, dice, ¿cómo, cuánto hombre transportaba cántaro, cómo iba a saber cuál era el hombre en sí? Pero fíjese bien en la lectura del texto, dice, y os saldrá al encuentro. O sea, esto no era andar buscando una persona que andaba con un cantarito de agua, o un hombre. Algunos dicen que normalmente eran las mujeres las que llevaban el cántaro de agua, que el hombre no, pero eso es como relativo, o sea, no iba a faltar el hombre que también lo hiciera. Pero la idea es que los hechos se sucedían con una lógica. O sea, no es que había mucha gente, sino que dice, cuando Dios prepara algo para su vida, para mi vida, Él produce los encuentros divinos que son claros y precisos e inequívocos, y que tampoco la persona se va a confundir. Los creyentes tienen la sensación, no sé cómo decirlo, que deben tener como, no es una capacidad como profética, no sé, de discernimiento especial, y que tienen que vivir como con las antenas paradas para poder captar las cosas de Dios. Sí, debemos tener una vida de atención a Dios, pero diferente es que cuando Dios nos llega y nos mueve algo, tengamos que andar como medio extraños, medio preparados de una manera medio rara, porque si no, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, tienen la idea de un Dios acertijo, o de un Dios como que todo lo complica. No. Las cosas de Dios se dan cuando son de Dios. Nunca olvides eso. Las cosas de Dios se dan y fluyen con la fluidez que deben tener las cosas que son de Dios. O sea, no piense usted, que si Dios tiene algo para mí en mi ministerio o en mi vida, como que tengo que pillar la clave para saber qué es lo que... No es así. No es así. Dios no es un Dios que complica. Como alguna gente cree, Dios no es un aguafiestas cósmico.
que todo lo anda complicando y que se opone a todo. No, Dios es Dios. Y Él, cuando tiene un plan, tiene un propósito, Él manifiesta eso de una manera simple y sencilla. No tiene por qué complicar. Entonces no piensa eso. Si Dios en un momento de llegar a dar una instrucción, Dios va a permitir que las cosas fluyan de la manera que tienen que fluir. Dios no va a complicar en la vida a usted ni a nadie. ¿Entiende? Sáquese eso de la mente. Como que usted tiene que estar en una tercera dimensión para poder comprender a Dios, y cuando Dios le haga una orden se lo va a dar como en jeroglífico extraño que usted debe interpretar, o usted tiene que ver las señales especiales, o si no, no va a entender, y que si no entiende, por ahí pasó la vieja, no, y perdió. No es así. De alguna manera se ha mitificado esta relación con Dios, como que Dios hace las cosas complicadas para que usted, en medio de un acertijo de cosas, pueda entender lo que Dios quiere. No. Entonces, para darle una sensación de un Dios más grande, Dios no necesita hacer esas cosas para ser grande, Dios es grande. Si usted quiere saber cuán grande es Dios, dése la vuelta y mire por todas las partes, porque todo lo creó Dios. Así de grande es Dios, ¿verdad? Y dice, ¿y dónde entrar? Decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mi discípulo? Una pregunta. Y esta pregunta también ha generado otro tipo de, ¿y cómo es que esta persona sabía? Ahí vamos a ver un poquito algunas cosas. Y él le mostrará un gran aposento alto, o sea, está en la altura, con un segundo piso, un segundo nivel. Acuérdense que las casas mediterráneas son como planitas y con techo plano, no con calle de agua. Entonces, era como fácil instalar un segundo nivel. Entonces, esto está en segundo nivel, un lugar alto. Ya dice, y yo le mostraré un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Entonces los discípulos no tenían que preparar o disponer el lugar ya estaba dispuesto, sino que tenían que juntar los elementos con los cuales se iba a hacer esa cena. No tenían otra cosa que hacer. Dice, y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Esto es Pascua. Lo que nosotros hacemos en diciembre se llama Navidad, que es diferente a la Pascua. Navidad. Entonces, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, porque habían ido dos personajes a ver el lugar y a conversar con este hombre. Dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. ¿Qué momento este, hermano? Esto que está aquí nos tiene que enseñar algo súper importante. ¿Y qué es lo que nos tiene que enseñar que es súper importante? Fíjese cuando se tira esas cosas que siembran un pánico psicológico. Porque Jesús no dice, tal persona me va a entregar, dice, uno de vosotros. Y fíjese lo que pasa cuando una persona no tiene una clara visión de sí mismo, de quién es como hijo de Dios, de quién es como persona. Ellos, ninguno, o sea, los que tenían una certeza interior de quiénes eran y de las convicciones, ¿por qué voy a ser yo? Si yo tengo claro para dónde voy, yo tengo claro para dónde va la micro. O sea, yo estoy dispuesto a morir aquí. Yo estoy dispuesto a estar aquí. Entonces, tengo claro para dónde va la micro. No tengo por qué estar con dudas, ni dudar.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos discípulos, estas personas que entraron en pánico colectivo, y eso lo vamos a ver, entraron en pánico colectivo. La duda generalmente se produce por falta de fe o por una falta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, y esto es interesante porque esto es una lucha mental y psicológica que puede hacer que la gente vaya y tome rumbos bien especiales. Bueno, pero ahí vamos a explicarlo más claramente. Entonces cada uno empezó a decir, seré yo. Y le dijo uno de los 12, el que come, el que moja, conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, eso es la verdad. Y toda la gente aquí como que apunta los dedos a Judas. Pero dice, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es más profundo eso, hermano, y lo vamos a ver. Y mientras comían, ¿qué pasó mientras comían? Mientras comían, dice, tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo y bebieron ella todo. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derramará. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo vea de nuevo en el reino de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, en este momento, en este instante que estamos, a lo mejor había sido oportuno haber tenido la cena, porque era concordante, ¿verdad? Con lo que estamos leyendo. Pero aquí hay cosas súper importantes. Usted se da cuenta que en este punto el hermano Marco no profundiza, pero agrega algo que el resto no agrega. Dice, de cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Por favor, escuche esto. Escuche, porque la gente tiene problemas de audición muchas veces y de lectura. Dice, no, mire, dice, hasta el día que lo beba, no dice de nuevo, dice nuevo. Hasta el día que lo beba, nuevo. Bueno, vamos a ver, desmenucemos el asunto ahora. Uno de los momentos más emocionantes y trascendentes del ministerio de Jesucristo es el día en que estableció la Santa Cena. Nosotros le llamamos Santa Cena para separarlo de una cena común. Cena especial o apartada, una cena especial. Que se establece momentos después de celebrar la cena pascual. Al terminar la cena pascual, y Jesús establece la cena que conmemora la liberación de Israel de la opresión a la cual los tenían sometidos Faraón y el rey de Egipto. O sea, se establece, terminada la celebración de la cena pascual que conmemoraba la salida del pueblo de Egipto. Ahí está, ahí en esa fotito, usted puede ver los dos pactos. El pacto a través de la sangre del Señor y a través de la sangre de un cordero. Y los dos símbolos, ¿verdad? La cena pascual y el pan y el vino en la cena que tenemos nosotros los creyentes. Entonces, veamos un poquito. Miren. La Pascua se estableció con el propósito de sellar y recordar el pacto de Dios con Israel a través del acto de fe de sacrificar un cordero, comerlo todo. Por eso, para las familias chicas, para las familias pequeñas, tenían que comerlo conjuntamente con otra persona, el cordero, con otra familia. Porque el cordero había orden de consumirlo entero o quemarlo, pero no se podía guardar para otro día, porque era algo especial. Ese momento de la celebración del cordero, se mata el cordero y hay que comerlo todo. Y con su sangre marcar los dinteles de las puertas, con lo que se evitaría que el ángel de la muerte
matara a los primogénitos de las familias que habitaban la casa, y recuerda el día en que salieron de Egipto a la libertad. O sea, ellos celebran la cena, así como en esa foto, en la cena pascual, comen hierbas amargas, panes sin levadura, el primer día de la fiesta los panes sin levadura, y también comen el cordero. Entonces, para los israelitas, la libertad siempre fue importante. Tal vez con patrones, pero para los israelitas, ellos se convirtieron en un problema para todos los imperios que lo invadieron. Porque no era un pueblo que se resignaba a ser transculturado y a ser un pueblo que se rindiera. No, los israelitas fueron un problema para los babilónicos, fueron un problema para los sirios, fueron un problema para los filisteos, cada vez que quedaron bajo su dominio, fueron, como digo, para los romanos, porque era una provincia rebelde innata, porque amaba mucho lo que era libertad. Ellos amaban ser libres. Ellos le dan una importancia muy grande a la libertad, pero tenían un problema. No eran capaces de comprender la magnitud de la salvación. Sin embargo, el pueblo de Israel siempre recordó y exaltó más su liberación que la salvación por sangre de la muerte de los primogénitos. De hecho, para ellos el Mesías significaba libertad, no salvación. No les interesaba. Para ellos tenían que ser salvos de nada. No recordaron que fueron salvos de la muerte por la sangre en el dintel de las puertas. O sea, la salvación siempre estuvo presente en su vida, pero no la sabían reconocer. Porque hay momentos dados en que cuando las personas se sienten, yo no soy pecador, yo soy una persona que comete errores, una persona que no reconoce que es pecadora o no percibe que es una persona pecadora, muy raramente podrá reconocer que necesita a alguien que lo salve. Y por eso hay muchas personas que no son salvas porque no reconocen que son pecadoras. Entonces este dilema de la celebración del pueblo de Israel era claro. Ellos conmemorar la libertad de la esclavitud de Egipto, pero el concepto de salvación no estaba. Y por eso cuando Jesús llegó a salvarlos, no lo entendieron. Por eso cuando Jesús llegó a salvarlos, a salvar sus vidas, ellos no entendieron lo que estaba pasando. Porque ellos siempre han estado con la mente de un libertad. Hasta el día de hoy, cuando están esperando un Mesías, están esperando a un hombre que establezca un reino en Israel, que restaure la gloria salomónica o la gloria de David. Pero no ven el asunto de la salvación. Por eso cuando la Biblia dice, y él salvará a su pueblo de sus pecados, es súper importante eso. Entonces, mire hermano, nosotros los seres humanos nos cuesta mucho reconocer nuestros errores. Hay personas que les es más difícil porque como que creen que cometieron un error o que lo hagan sentir culpable, para ellos es terrible y siempre se defienden o tratan de poner la culpa en otro. Eso es algo que muchas personas tienen, pero sin reconocimiento de pecado no hay perdón. Entonces, y de ahí viene que hay personas que se sienten que no le den nada a nadie. Y por eso, como es un efecto del alma, un efecto de la mente, un efecto del espíritu, es que la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque tiene que ser un convencimiento no intelectual que hace una persona sobre otro. Cuando yo te quiero hacer ver tus errores, yo tengo un diálogo intelectual contigo y te puedo empezar a mostrar tus errores. Y a lo mejor tú los puedes reconocer. Pero esto no se trata de que tú puedas reconocer tu condición de pecador. Por eso, mentalmente. Porque la gente siempre va a tener argumentos como para echarle la culpa a alguien o justificarse. Entonces, nosotros hallamos justicia en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Nosotros no hallamos justicia en nosotros mismos. Entonces viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando ese convencimiento viene a nuestro corazón, no, pero yo no le hago mal a nadie, porque la típica expresión que tiene la persona, sobre todo aquella persona que tiene una vida bastante sencilla, simple, que realmente es respetuosa de todo, dice, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie. Eso es típico de todo. Y muchos creyentes también
sienten eso. No, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo por qué, pero porque tienen un sentido de ser buenas personas. Sin embargo, la Biblia dice no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se descargan. No dice, ni uno. Aún la persona que dice ser más buena también es pecadora. Entonces, como la mente nuestra y el ego nuestro y la forma de mirar las cosas que tenemos nosotros, siempre buscamos justificación. Y siempre tratamos de buscar un culpable para nuestros errores y nos cuesta mucho reconocerlo. Entonces viene el Espíritu Santo y convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí se puede dar el caso de que la persona se arrepienta. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Y esto es una cadena. Sin convicción de justicia, sin reconocimiento que somos pecadores, no hay perdón. No hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Pero qué difícil para el ser humano reconocer. Porque reconocer como que cuando las personas, sobre todo en las relaciones del ser humano, cuando las personas tienen que reconocer uno a otro, me equivoqué, generalmente se genera un estado de debilitamiento. Yo le voy a contar una experiencia que tuve cuando tenía como 14 años. Yo estaba con un conflicto con mi papá y yo tenía que pedirle perdón porque no había actuado correctamente en el conflicto. Pero no significa que yo creía que tenía la razón. Entonces yo pensaba en mi mente y decía, si yo le pido perdón, este viejo va a creer que él tiene la razón. Y no la tiene. Y mi conflicto era pedirle perdón por mi actitud, pero que él creyera, que yo tenía la razón. Entonces, la lucha de ego interior es fuerte. Es fuerte. Después uno con los años entiende y importa un comino realmente que tenga la razón. En la vida cristiana, lo que importa es andar como Dios nos mandó. Y eso es lo que importa. Entonces, los israelitas, me tomé este tiempo, valoraron más ser libre que ser salvo. Que las dos cosas son importantes porque las dos cosas hizo Dios. A partir de ese momento, Jesucristo instaura un nuevo pacto en su sangre, que dará por terminado el antiguo pacto y pide a sus discípulos recordarlo realizando periódicamente la cena, usando solamente el pan sin leudar y el vino, porque esta cena no guarda relación a una comida para saciar el hambre. Esto no es para saciar el hambre, como carnalmente la conmemoraron algunos miembros de la iglesia de la ciudad de Corinto. Pues ahí Pablo tuvo que decirle, oye, ustedes transformaron esto, que no es una ceremonia o no es un rito para saciar el hambre, esto no es una cena para el hambre, sino que es una cena conmemorativa para recordar. Algunos de los miembros de la iglesia de Corinto transformaban la cena del Señor en cualquier cosa. Pablo tuvo que repetirlo. Entonces, no es una cena para saciar el hambre, sino para dar a conocer el poder del cuerpo y de la sangre de Jesucristo y proclamar que Él volverá ahora para ser Rey y Señor de todo el universo. Entonces, cuando estamos comiendo la Pascua, estamos recordando que Él murió por nuestros pecados y llevó en su cuerpo el castigo que nos correspondía a nosotros y que su sangre, al ser derramada en la cruz, nos libra de todo pecado. O sea, cuando yo creo en ese sacrificio que hizo Jesús, estoy siendo libre de mis pecados y estoy siendo perdonado. Vamos a seguir más. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos, dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Nuevamente reitero lo que dije al principio. La gente dirá, pero ¿cuántos hombres había que andaban con cántaros de agua? Puede ser poco. Entonces, bueno, llego a la ciudad y me encuentro con algunos tipos llevando cántaros de agua. Algunos intérpretes de las circunstancias históricas dicen que normalmente era fácil reconocer al hombre porque normalmente las mujeres eran las que llevaban el cántaro con agua. Pero yo no creo que no haya sido un hombre, pueden haber habido muchos. Pero vuelvo a insistir, Dios no hace las cosas al azar, porque Jesús le dice, le saldrá al encuentro.
dice, le saldrá al encuentro, o sea, se iban a encontrar con el hombre. Y vuelvo a insistir en lo que digo, mucha gente cree que cuando Dios me quiere dar un trabajo me lo va a dar me va a poner una serie de encrucijadas y cosas y que me va a hacer la cosa difícil y como que voy a interpretar. Sí, parece que yo siento o yo percibo, estoy pidiendo una serie de señales medias extrañas o estoy tratando de interpretar porque Dios me quiere llevar, no sé, para no sé, Nigeria. O Dios quiere que vaya y haga esta tarea con los pobres. Si yo necesito, hermano, no es así, no es así. Dios fluye. Las cosas de Dios fluyen y Dios produce encuentros divinos y todo. El problema es cuando nosotros actuamos sin haberle consultado a Dios y cuando Dios no nos mueve. Entonces tenemos una necesidad de una serie de cosas para confirmación. Pero no piense en un Dios complicado que le va a poner la cosa muy difícil para que usted pueda entender. No, Dios no hace eso. Entonces, la gente tiende a la tendencia, o los clientes tienen la tendencia a pensar que Dios te va a complicar la vida para que tú entiendas lo que tú tienes que hacer. Dios no hace eso. Dios no le complica la vida a usted para que usted se lo va a decir claramente y va a mover las piezas que tenga que mover. Inmediatamente usted va caminando y Él va abriendo las puertas, porque cuando empieza a caminar en fe, las puertas se empiezan a abrir y se empiezan a cerrar las puertas por donde usted no tiene que transitar. Y Dios le va guiando en el camino, no le va dejando. Entonces, las cosas se van dando conforme a lo que Dios le pidió. Y además aún, el que te da la visión también da la provisión. Es provisión, va a favor de la visión. Y donde dice, entonces sale al encuentro este hombre, dice, y donde entraré, decir al señor de la casa. O sea, ese hombre no era el que le iba a decir dónde iba a la cena, sino el señor de la casa. Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto a preparar para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Este relato es uno de los más sorprendentes de la Biblia, ya que Jesús y sus discípulos, que tienen un ministerio itinerante, ya que van de pueblo en pueblo predicando el Evangelio, no tienen un lugar fijo donde morar. Y es por eso que le preguntan a Jesucristo en qué lugar van a celebrar la cena pascual, porque andan de lugar en lugar. Y en algunos lugares ellos tenían amigos, como en Betania, como en algunas ciudades que tenían a Lázaro, tenían personas que le llegar. Pero ellos tan itinerantes, algunas veces lo dominan en el campo. El ministerio de Jesús y sus discípulos era de una vida sencilla, simple, no era de grandes cosas. No llegaban a hoteles 5 estrellas, ni llegaban a cosas por el estilo, ni se acomodaban. Ellos se acomodaban en lugares donde los recibían y en las casas. En las casas. De hecho, muchas veces cuando yo he ido a predicar a otro lado, han querido ponerme en hotel y yo trato de decir que no, hay que estar con la gente. Porque eso es lo que hacía Jesús, compartir con las personas. Entonces era un ministerio itinerante, entonces uno ve, en la cena ya tenemos claro dónde vamos a celebrar la cena, donde nos quedamos a dormir siempre. No, aquí no había un lugar. Entonces le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde quieres tú? Pero fíjese, me encanta porque dice en el versículo 12, dice, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres? ¿Quién? Tú, Señor, no yo. Yo estoy seguro, más que seguro, que dentro de ese grupo de personas había gente bien relacionada, que no le costaba nada, hablar con algún amigo y tener un lugar para cenar. Tienen que haber o gente pudiente de los que estaban ahí con Jesús, que a lo mejor pudieran haber dado un lugar. No le cuesta nada. Pero eso es lo que debemos hacer siempre nosotros. ¿Dónde quieres tú, Señor, que hagamos las cosas? Y yo le preguntaba a Jesús, ¿dónde quieres tú, Señor? Y nosotros los creyentes diremos preguntarle siempre al Señor. No se nos olvida una vez. Lo arrancamos con los taros y le preguntamos al Señor, ¿qué estás pensando tú para mi vida? Es la pregunta que hace Pablo cuando se encuentra con Jesús y la lumbre, ¿se acuerdan? Y cae a tierra. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Le dice a Jesús.
Porque la cosa ministerial no es de entusiasmo, no es de lo que a mí me gusta, no tiene que ver con lo que yo deseo, tiene que ver con lo que Dios quiere, y Dios tiene el control del mundo, y Dios tiene el control de las cosas. No necesita consejero, Dios no necesita tu consejo ni mi consejo. El que necesita consejo somos nosotros. Nosotros necesitamos ser guiados por Dios, no Dios guiado por nosotros. Ese texto que dice, y la multitud de consejeros está la sabiduría, se aplica a nosotros, no a Dios. Dios no necesita una multitud de consejeros para saber qué hacer. Él tiene claro para dónde va, él ya tiene un plan. Jesucristo les da indicaciones para que sigan a un hombre y lleguen a un lugar donde el dueño de la casa le dirá, al dueño de la casa le dirán, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mostrará la casa donde los discípulos iban a comer la cena pascual. Y Él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparado para nosotros. Interesante. Esto deja muchas interrogantes y es muy lindo este pasaje. La Biblia nos dice cómo Jesucristo trató con el dueño, el arriendo del lugar. No se No se descarta que lo haya hecho. Pero ¿cuándo Jesús se juntó con él? ¿De qué manera Jesús se juntó con ese hombre? ¿Cómo es que fue así? ¿Cómo se dio esa circunstancia? ¿En qué momento? ¿Y por qué la Biblia no habla que Jesús se pegó una arrancadita para hablar con un dueño antes de nada? No se descarta que a lo mejor lo haya hecho, pero es muy probable que, como ocurrió con Ananías que tuvo una manifestación espiritual para ir a ver a Pablo. Acuérdense que se le aparece el Señor y le dice, Ananías, tienes que ir a tal lugar, a una calle en particular, y hay un hombre que está ciego, que se llama Pablo, que tú tienes que ir a orar por él. De esa manera, el dueño de la casa haya sido instruido por el Espíritu Santo para recibir a Jesús. Recuérdese usted cómo el manejo, tenemos que aprender de esto, mi hermano, tenemos que aprender. Cuando Elías terminó su tiempo en el valle de Kerib, en el arroyo de Kerib, donde le llegaba la agüita donde corría el agua y tomaba agua en medio de una sequía espantosa, y donde los cuervos venían y lo alimentaban. Dios le dice, tienes que ir ahora a Sarepta de Sidón, y allí vas a alojar en la casa de una viuda a la cual yo le he dado órdenes para que te mantenga y te reciba. Entonces, ¿qué es lo que espera uno? Que cuando se produzca el encuentro entre la viuda y Elías, la viuda diga, no, si ya Dios me dijo a mí que te recibirá. Pero cuando llega Elías a Sarepta y se encuentra con la viuda no le dice eso. ¿Por qué? Porque la orden de Dios había sido dada al espíritu de la viuda, al espíritu. La viuda no se podía resistir a tener a complacer a Elías en ciertas cosas. Y es interesante porque cuando la viuda está juntando las cosas, cuando la viuda está juntando la leñita para hacerse su último pancito, su tortillita, que dice, y él le dice a Elías, le dice, yo voy a hacer mi tortilla porque es la última que me queda para mí y para mi hijo, y después nos vamos a echar a morir porque no hay más que comer. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Le dice, no, prepárame esa tortilla a mí, porque vas a tener la provisión. ¿Qué mujer, qué mamá le va a quitar la comida a sus hijos para dársela a un desconocido? Entonces, ¿por qué la viuda hizo eso? La viuda hizo eso porque había recibido una orden de Dios a su mente y a su espíritu que no podía resistir. Por eso usted tiene que caminar confiado. Cuando Dios le da una orden a un hombre, no puede resistir. Y yo he visto cómo las puertas se abren y dicen, pero ¿cómo esta mujer o este tipo no le aguanta? Nadie puede, digamos, tratar con ella porque es como dura o duro. ¿Cómo es que a ti te dio la pasada? Es que cuando está Dios en medio, nadie se resiste.
Entonces, este hombre que está aquí, fue instruido. Entonces, cuando llega, él le dice, ¿dónde está el aposento? Ya está, el aposento arruinado. Y va un poquito. Dice, y cuando llegó la noche vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús, de cierto dijo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esa palabra tan así dispersa causa un caos emocional y psicológico. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Wow. Entonces aquí tenemos varias cosas interesantes. Porque, como le dije antes, cuando hay problema de identidad y de certeza interior, principalmente la del Espíritu Santo, que cuando digo yo, no, yo sé quién soy. Y yo tengo claro quién soy. Entonces yo no tendríamos que tener duda. Porque de alguna manera es como que los seres humanos actúan en un estado de locura. Dios no nos hizo fluctuantes. No, es que puede ser que de repente yo actúe de una manera, o sea, si no tengo una condición mental, enfermedad, podría darse que yo actuara de una manera extraña, pero no debería darse en condiciones normales. Entonces, ¿por qué yo tendría que actuar con un arranque? Ahora, ¿Judas actuó con un arranque? No, Judas era ambicioso y ladrón. Acuérdense, la Biblia dice que sustraía de los fondos, que era el tesorero, y sustraía de los fondos. Era el primer, fue el hombre que le enseñó a los políticos a ser corruptos. Sustraía de los fondos que tenía Jesús para los pobres y para dar a los pobres, porque en el ministerio de Jesús lo que tenía era para darlo, más que de usufructuar de ello, y para comprar la comida que a lo mejor necesitaban comprar en el camino, en este viaje itinerante. Entonces, él sustrae, entonces este hombre viene con una visión así de progresiva de lo que hay en su corazón. Entonces, ellos empiezan a tener dudas, y esta pregunta causa un efecto psicológico impactante en los discípulos. Al llegar la noche, dice, cuando Jesucristo se vuelve a juntar con sus discípulos, le anuncia un hecho que los conmueve y desconcierta. Le dice que uno de los 12 discípulos, por los cuales convive a diario, todos los días, comparte, lo entregará a las autoridades religiosas, que como sabemos están conspirando para matar a Jesucristo. Esta declaración siempre al desconcierto de los discípulos, que empiezan a cuestionarse a sí mismos. ¿Quién es el que lo traicionará y lo entregará? Jesucristo dice explícitamente que es aquel que mojará junto a él el pan en el plato. Pero al parecer los discípulos no lo entienden y solo cuando Jesucristo es apresado se dan cuenta que es Judas Iscariote, pero por pan. Entonces es interesante porque empieza un autocuestionamiento. Por eso, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, Juan hace una introducción que para mí es genial, pero genial, porque está llena de doctrina y está llena de verdad. Y me gusta como así dice, así Juan, antes que Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos, dice así, sabiendo quién era, sabiendo que dónde había venido y a dónde iba, tomó un librillo y lo toalla y empezó a hablar. Pero dice, sabiendo. O sea, Jesús no tenía problemas de identidad. Sabía de dónde venía. Sabía para dónde iba y por qué estaba aquí. No tenía problemas de identidad. Las personas que tienen problemas de identidad son terribles porque son cambiantes constantemente. Su identidad es un hijo de Dios. Usted tiene que saber claramente que su destino es con Dios en el cielo o en el paraíso o en el lugar que Dios tenga destinado, como usted quiera llamarlo. Pero su destino es con Dios y que nada ni nadie lo separará del amor de Cristo. Se lo ha dicho. O sea, usted tiene que tener claro que ni la muerte, ni la vida,
ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios. Eso tiene que tenerlo aquí y sobre todo aquí, porque eso le impedirá ser fluctuante. Y esa convicción tengo. A mí me pueden estar matando y sacando el pellejo, pero yo sé para dónde voy. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme para aquel día. Esas cosas son convicciones profundas que aunque el diablo use gente o use personas para tratar de desestabilizarlo, no lo va a poder hacer. Porque usted ya sabe quién es, sabe para dónde va. Eso es súper importante en la vida del creyente, pero los creyentes que no han madurado, que no han tomado y no han creído esta palabra, que Dios, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardarme para aquel día, esto debe estar en su corazón. Por eso nunca va a tener miedo a la muerte ni a situaciones que viva en la vida, porque usted sabe en quién depositó su vida y que ninguna circunstancia, ni persecución, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez me podrá separar del amor de Dios. Nada. Y después dice, y tampoco seres espirituales altos. Así que usted tiene que tener esa convicción interior. Y por eso aquí reinó el desconcierto, porque aún no había una visión de madurez. El versículo 21 no solo se refiere al hombre que lo entregó físicamente y que juzga, sino que es por todos nosotros, por quienes Cristo murió. Pero el ay se concretará en todos aquellos que despreciaron este sacrificio de Jesucristo. Dice, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Todos aquellos que no han aceptado el sacrificio de Jesús tienen ese ay sobre su vida. Porque no solamente lo entregó a la muerte Judas, que lo hizo físicamente, sino que todos nosotros lo entregamos a la muerte. Y eso permitió que muchos que fuéramos salvos. Entonces, hay de aquellos que han despreciado ese sacrificio. El ay no es solamente para Judas, pobrecito Judas. Yo una vez escucho personas haciendo una interpretación como histórica y no se reflejan a ellos mismos. Si esto no es para... La historia nos ayuda a comprender los hechos, pero la realidad es que todos estamos involucrados en este cuento. Todos. No tenemos que estar haciendo análisis histórico, tenemos que hacer un análisis de revelación. ¿Cómo es que esta palabra me afecta a mí? No la historia. No la... Estoy mirando para un lado, por si acaso, porque tengo ahí una pantalla grande que lo estoy viendo. No la historia, sino cómo me afecta a mí. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Ahí como dice la copa, parece que la copita pasó de boca en boca y nadie se preocupó de eso. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesucristo establece que los elementos usados en la cena, el pan y el vino, son símbolos que representan el cuerpo y la sangre, que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Símbolos. Es importante decir que tanto el pan como el vino son símbolos representativos y no se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Recordamos que en el libro del profeta Isaías se dice que él llevó en su cuerpo nuestras dolencias, angustias, enfermedades y muchas otras cosas. La Biblia también enseña que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que fue derramada por muchos. Porque el versículo anterior dice, el 24 le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Dice, Jesucristo realiza una sola vez esta ceremonia, porque luego es muerto y resucitará para ascender. El Señor dice que no volverá a beber el fruto de la vid hasta el día que lo beba del fruto de una nueva
ver el fruto de una nueva vida en el reino de los cielos. Es una nueva, algo nuevo. No sé si es una nueva creación, una nueva vida, pero es nuevo. Mis queridos hermanos, hasta aquí está la exposición para el día de hoy. Espero que de alguna manera, en alguna área de lo que hemos estado estudiando, Dios a usted le haya hablado y que sea bendecido con la palabra, el estudio que hemos hecho ahora.